Seguimos en el dedo gordo en este programa pandémico, podríamos decir. No. Estamos reflexionando y tratando de armar un escenario más que un escenario pospandémico, de reflexionar, hacer una síntesis de lo que pasó en pandemia para... Exacto, y aportar a la confusión general. Exactamente. Vamos a ser honestos también. Pero como no todos aportamos a la confusión, tenemos en línea a alguien que nos va a aportar un poco más de cosas concretas. Estamos en comunicación telefónica con Viviana Díaz. Ella es doctora en Derecho del Trabajo y directora académica de la consultoría GNT, Mentoría Neurodigital, una persona muy vinculada al mundo laboral y al teletrabajo también un poco. Hola Viviana, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, Federico y Lucía? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por atendernos. Recién leía un artículo tuyo que salió en Foro 100, una publicación que lanzó la Fundación Éforo, sí, en la que hablabas que en un primer momento de la pandemia no se fue a un teletrabajo, sino que se fue a un trabajo remoto forzoso. Forzado. Sí. Y pasó el tiempo y ¿estamos en teletrabajo o seguimos en esa modalidad? Bueno, es muy buena la pregunta, Lucía, porque parece que seguimos con el forzado a pesar que la pandemia se va superando, a pesar que la presencialidad se hace cada vez más justamente presente. Y el tema es que lo que uno ve es que muchas veces las empresas, a pesar de tener ley de teletrabajo, de estar reglamentada, de poder haber probado durante la pandemia que se puede teletrabajar y que es bueno hacerlo, que mejora la empleabilidad, que mejora la productividad, pero todavía nos atamos a no entregar herramientas de trabajo como computadoras, no establecer un régimen mixto, ¿no?, de días presenciales y días virtuales o remotos, y no tener en cuenta algunos puntos que son fundamentales, como el derecho a la desconexión, por ejemplo. Claro. A ver, Viviana, yo te pregunto acá, ¿no? Digo, vos sacaste el tema de la ley, y esta es una sensación que tengo, y te pido si vos podés disentir absolutamente conmigo. Digo, a ver, a mí me dio esta sensación. Se discutió una ley de teletrabajo en el 2020 que casi se aprobó antes de mitad de año, me parece, o por ahí, que exigía una reglamentación, que la reglamentación era no sé cuántos días después 90 días después de pasar la pandemia o declarar la emergencia, que después no pasó y sí pasó. Y de hecho después vino una reglamentación que modificó casi, yo diría que la tomó como atribuciones legislativas la reglamentación, que modificó la ley de alguna manera, y después tenemos la práctica, que es que la ley no se cumple igual, digamos, ni reglamentada ni nada. Es como muy confuso eso, porque incluía la participación de los sindicatos, los convenios colectivos de trabajo, pero me dio la sensación de que tenemos una ley que nadie sabe que tenemos y que además no sé si es aplicable en la práctica. Esta es la pregunta, sería. ¿Es aplicable o no? Sí, aplicable en la práctica es una ley que en realidad sale en cuarentena, sale durante la pandemia, sale como para dar una respuesta a una situación particular, cuando en realidad el teletrabajo va más allá del COVID, va más allá de una pandemia. Es una modalidad laboral que en el mundo ha demostrado tener muchísimos beneficios, y concretamente en la Argentina, desde el año, yo he estado al frente de la Dirección de Trabajo Virtual del Ministerio de Trabajo de la Nación, y desde el año 2002, 2003, este formato, ¿no?, de modalidad laboral se ha difundido y ha tenido mucha aceptación de parte de las empresas, de los sindicatos. Realmente hay un no cumplimiento de la ley, que en realidad la ley está vigente, sí. Y hay también una confusión acerca sobre, bueno, muy bien, pero esto regía porque era una situación de emergencia, era una situación de aislamiento forzoso, pero bueno, creo que acá debemos tener un poco más de claridad, quizás desde la autoridad de aplicación, para empezar a tener más rigurosidad con algunos temas, como comentaba yo antes, particularmente la entrega de las herramientas de trabajo, el entrenamiento y la capacitación, porque
si hay algo que nosotros vemos desde la consultora es que no basta que yo esté trabajando desde mi casa, sino que yo tengo que estar entrenado para autogestionarme, manejar el tiempo, no terminar con el burnout digital, o sea, el cerebro quemado, evitar dolores lumbares, evitar lesiones en el túnel carpiano por el mal uso o uso abusivo de esa tecnología, ¿no? Entonces, también lleva adelante un acompañamiento en materia de entrenamiento y capacitación. Viviana, vos recién comentabas que venís trabajando en esta cuestión del teletrabajo desde el 2002 y en la esfera del Estado, digamos. ¿Qué miedos en la implementación del teletrabajo por parte de patronal venís detectando? Y si esos miedos después de la pandemia, digamos, que nos hizo a todos teletrabajar de manera forzada, identificás que siguen vigentes y cómo podríamos desmitificarlos un poco. Mira, si hacemos un paralelo, cuando sacamos el PROPET en el 2008, los miedos estaban más del lado sindical, ¿no? El no poder llevar adelante la gimnasia sindical, que implica justamente no estar en un contacto permanente con los trabajadores. Y yo veo que ahora el miedo viene más por el lado empresarial, sosteniendo, por ejemplo, qué pasa con un trabajador que no resulta para el teletrabajo, y un poco este es el mito que se sostiene, ¿no? Sí. Ahora, fíjate vos que de una y de otra forma, del lado, digamos, del lado empresarial y del lado patrón, del lado de los trabajadores, del lado sindical, creo que sí o sí es necesario blanquear un par de situaciones. La primera, que el teletrabajo no es sinónimo de precarización. Yo puedo tener un trabajador en negro aun cuando no esté teletrabajando. Al contrario, el teletrabajo transparenta, porque no hay nada más abierto en este caso que la tecnología. No, queda registro. Exactamente, queda registro. En segundo lugar, que para la empresa es una mejora en la productividad medida, contable. Lo que pasa es que requiere a lo mejor una capacitación de esos jefes, de esos líderes, que ahora van a tener que ejercer ese liderazgo en forma diferente, porque cuando yo no tengo a la persona al lado, o cuando tengo equipos mixtos de presenciales y virtuales, tengo que trabajar más con metas, con objetivos, ¿sí? Entonces, hasta los sistemas representacionales que uso en una reunión son diferentes cuando estoy en un espacio virtual. Con lo cual hay una necesidad de ayornarse, entrenar, capacitar a esos mandos medios, a esos jefes, a esos líderes. Y por el lado de los trabajadores, también para no caer, por un lado, en lo que sería un abuso, en el sentido que todos sabemos que el teletrabajo, si no lo mido, puede convertirse en un adicto al trabajo, porque la tecnología es adictiva. La tecnología es una droga sin sustancia, con lo cual yo tengo que trabajar en esto, entrenarme, capacitarme para justamente evitar o gestionar desde mi cerebro esto que me lleva a la adicción de la tecnología, ¿no? Está claro. Entonces, a ver, te hago una preguntita acá, ¿no? Porque lo esbozó recién acá Lucía, ¿no? Pero digo, la ley de teletrabajo excluye al sector público, digamos, lo excluye. Esta exclusión parece casi un tema de comodidad. Yo recuerdo cuando fue el debate de la ley de teletrabajo, los gremios estatales se oponían a ser alcanzados por la ley. Esto por un lado. Segundo, estamos en condiciones, porque yo sé que hay organismos que podrían teletrabajar y lamentablemente, bueno, no hay una ley que los alcance, no de la provisión de materiales, y hay un montón de situaciones que generan una nueva disparidad entre lo público y lo privado, ¿verdad? Sí, perfectamente estarían en condiciones de trabajar. Esta discusión del sector público-privado ya la venimos dando hace más de 25 años
y la realidad es que siempre el sector público va un poquito más a la saga, ¿no?, del privado, pero no por ello no hemos hecho experiencias muy exitosas en el propio Ministerio de Trabajo, en Cancillería, en la Sindicatura General de la Nación, en el Ministerio de Economía, en el INTI, en el INTA, es decir, hubo experiencias muy importantes, y te hablo solamente de la Argentina para no nombrarte otros países. Sí. Lo que falta es también modificar alguna legislación o normativa muy vetusta que todavía te pone reparos en cómo sacar una notebook de un organismo público. Entonces, además del entrenamiento y capacitación, es necesario un cambio también a nivel interno, ¿no? El poder organizar, por ejemplo, qué sé yo, guardias pasivas. Esto requiere una organización y, como todo, requiere trabajarlo. Sí. Pero la tecnología no se va a detener, y el trabajo conectado, el teletrabajo, es una modalidad que avanza en el mundo. No significa que sea la panacea o la solución de muchas cosas, pero sí, por lo pronto, un ahorro genuino para todos los que se tienen que mover de su casa al trabajo, para todos los que no quieren tener ese tiempo muerto que significa viajar, para todos los que realmente gozan de estar con su tiempo de ocio o con su tiempo familiar, ahorrar en gastos inclusive de vestimenta, y algo muy importante que es la contaminación ambiental, que para mí es uno de los puntos fundamentales, dado que justamente los vehículos son la primera causa, no solamente de muerte por accidentes de tránsito, sino también de contaminación ambiental por emanación de gases de efecto invernadero, ¿no? Claro. Viviana, muy interesante la charla. Te agradecemos un montón este rato y quedamos en contacto para cuando volvamos a tocar el tema. Muchas gracias, Viviana. Lucía. Déjame invitarlos a todos a entrar a www.metodognt.com, que tenemos material al alcance de todos para que puedan un poco meterse en todo lo que es no solamente teletrabajo, sino gestión del cerebro, de las emociones aplicado al trabajo. Bien, lo neurodigital, digamos. Exacto. Bien, muy bien. Lo neurodigital. Muy bien. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ustedes. Pasaba Viviana Díaz, doctora de Derecho del Trabajo y directora académica, como dijo, de la consultora GNT Mentoría Neurodigital.